Doctor Roosevelt. No hace mucho, hace unos días, y esa es una virtud, digamos, de quienes poseen la iniciativa política, de ese arte de tener iniciativa política, que a mí me parece importante en el desarrollo de una sociedad. El expresidente Uribe y ex senador dijo que proponía una amnistía. De acuerdo a las frases que pronunció, porque estaba en otro tipo de diligencia, propiamente a la instancia de política, en su finca, más o menos concibió la amnistía como una amnistía sin condiciones, general y sin condiciones. Alguna vez nosotros mismos y el movimiento democrático peleó por allá en la época del gobierno de Turbay Ayala, un gobierno profundamente autoritario y violador de derechos humanos, como que pasaron por la tortura más de 10.000 ciudadanos urbanos de clase media, intelectuales y otros. García Márquez tuvo que exiliarse, torturaban tratando de buscar quiénes eran los integrantes del M-19, obviamente no eran 10.000. Y se quebró completamente la estructura de un Estado de Derecho, trajo asesores de Uruguay, expertos en técnicas de tortura, y las instalaciones militares se fueron convirtiendo en centros de tortura. Y nosotros levantamos la tesis de la amnistía general y sin condiciones para liberar los presos políticos que en virtud de esas torturas se hicieron. El presidente Duque es un hijo predilecto de Turbay. Él lo reconoce. Por eso su talante en la actual coyuntura política colombiana se está comportando de la misma manera. Pero no me quiero referir a eso, sino al concepto de amnistía, porque en aquel entonces estábamos bajo la Constitución del 86, nosotros tratando de derogarla. Senadora Cabal, nos habíamos levantado en armas contra la Constitución del 86. Y allí la gente, los abogados, los expertos en derecho, iniciaron una discusión sobre la amnistía. La amnistía en la normatividad actual, que puede ser general y sin condiciones, está circunscrita al delito político. Es decir, solo se puede otorgar amnistías de acuerdo a un procedimiento que pasa por el Congreso de la República y con unas votaciones cualificadas. Solo se puede otorgar amnistías al delito político. Igual que solo se puede entregar indultos, que es una categoría inferior a la amnistía. Estos temas no son muy reconocidos por la opinión pública, por delitos políticos. Y la legislación colombiana, el Código Penal, establece cuáles son los delitos políticos. Son rebelión, sedición y asonada. Los tres, en magnitudes diferentes, son delitos que solo son para el Estado, porque son delitos contra el Estado de tipo político, o porque no se acepta el conjunto del Estado y su constitución. Esa es la rebelión, quien se levanta contra ese Estado en forma armada, o aceptando la constitución contra un gobierno. Esa es la sedición, o sin estar contra la Constitución y contra el gobierno, contra un hecho determinado producido por un gobierno que puede ser incluso local, de manera violenta, armada, y esa es la asonada. Lo que han hecho los jóvenes en Colombia es una protesta. La protesta no es un delito.
Quien piensa que la protesta es un delito simplemente está en las coordenadas de las extremas derechas antidemocráticas del mundo. Una parte de nuestra opinión pública cree que las protestas no se deben dar y que es un delito. La protesta es un derecho, no un delito. Y las sociedades democráticas transforman la protesta en hechos positivos, porque la protesta lo que está mostrando es que una parte de la sociedad demanda una serie de respuestas de los gobiernos que no encuentra y sale a protestar. Se origina ahí en la falta de respuesta de los estados. Y por tanto, cuando un estado dialoga con el protestante, puede encontrar los caminos de un salto hacia adelante, de un desarrollo. La conflictividad social tratada democráticamente lleva hacia el desarrollo de las sociedades. Por eso cuando yo entiendo y me pronuncio alrededor, incluso favorablemente, de las demandas de los jóvenes estudiantes, no es que sea un violentador. Estoy aceptando desde el punto de vista democrático que esas demandas podrían hacer prosperar a la sociedad colombiana si fuesen atendidas. ¿Qué sucede en medio de las protestas? Que hay grupos que ejercen violencia. No voy a hablar solo las del Estado contra el protestante, que son las más, sino de algunos protestantes o oportunistas dentro de la protesta que se van contra el bien público, contra un miembro de la policía, contra una mujer, contra un establecimiento público. Ahí se produce una azonada. Cuando esos grupos rodean un CAI y lo queman, se produce una azonada. De acuerdo a nuestra legislación, ese es un delito político. Y entonces, claro, cuando uno pronuncia estas palabras, que lo hice el domingo, se produce una conmoción, como si el que estuviera explicando lo que dice la ley colombiana fuese un cómplice de la criminalidad. Porque en ciertos sectores de la sociedad hay una mentalidad diferente. Y es que considera primero que la protesta es un delito en sí mismo e intenta criminalizarla. Y entonces ustedes pueden encontrar cómo un fiscal seccional de la Fiscalía de Cali da instrucciones a sus subalternos a través de una resolución mostrándoles el camino para acusar a cualquier joven que cometa azonada o que se sospeche de él como un terrorista. Es lo que le acaba de pasar a EPA Colombia. Hace un acto que es típico de una azonada, que es un delito. Yo no estoy diciendo que no es un delito, pero le tipifican el delito como terrorismo. La gran diferencia entre azonada y terrorismo, además del enorme impacto, es que el uno es excarcelable y el otro no. Y entonces quisieron vengarse en ella, como se han querido vengar en los jóvenes que protestan. Y esa venganza ha llevado no solamente a acciones como la del señor fiscal de Cali, tratando de emparentar ese tipo de conductas con el terrorismo, sino a una enorme campaña de macartización en prensa, e incluso dirigida por algunos dirigentes de tipo político, y eso termina en asesinatos, porque toda campaña de estigmatización, así no se quiera, termina en asesinatos. Si me permite ahí el doctor Pinto y el secretario de la comisión. Trato de continuar el hilo de mi intervención. Aquí entonces tenemos un problema de opinión pública, un problema de manejo incluso propagandístico de las normas colombianas, porque el expresidente Uribe en su intervención, además de proponer una amnistía general y sin condiciones, dice que esta resolvería un problema de inequidad, de desequilibrio judicial. Y entonces tratemos de interpretarlo.
El problema, y aquí lo han señalado algunas distinguidas senadoras, tiene que ver con que no se acepta mentalmente, teóricamente, políticamente, el que hay una clase de delitos que se llaman políticos y otra clase de delitos que pueden ser cometidos en el marco de un conflicto armado que no son políticos, que son de lesa humanidad, que son crímenes contra la humanidad. Y aquí me caerán rayos y centellas, pero el tema es más o menos el siguiente. No es lo mismo el ciudadano que se rebela contra un Estado que el Estado que asesina al ciudadano. Esa es la filosofía del asunto. ¿Por qué no es lo mismo? Porque en la experiencia humana, la sabiduría que genera esa experiencia ha concretado en normas unos hechos esenciales, y es que los ciudadanos que se rebelan contra el Estado en general desarrollan la civilización. Por ejemplo, los ciudadanos y las ciudadanas francesas contra el régimen monárquico en lo que se llama la Revolución Francesa. Hay centenares de episodios, miles en la historia humana donde este tipo de rebeldía lo que ocasiona es saltos hacia adelante de la humanidad. Las rebeliones de los esclavos, las rebeliones de los campesinos en Europa, las rebeliones obreras que trajeron la socialdemocracia en Europa, etcétera. Y entonces la sabiduría humana ha concebido que, claro, en esos actos de rebeldía, de sedición, de asonada, pues hay una víctima que es el Estado. Pero es relativa, es temporal. Nadie más es víctima, solo un Estado concreto e histórico que puede terminar si los rebeldes ganan. En el momento en que los rebeldes ganan, desaparece el delito. Ellos gobiernan. Por eso el delito político es espurio en cierta forma. Solo tiene que ver con un momento determinado de la historia, mientras el Estado, que es el objeto de la rebeldía, permanece. Por eso no es un delito internacional, porque los demás estados no pueden considerar eso un delito, porque es la rebeldía de un grupo ciudadano contra el Estado. Ahora, en el marco de esas rebeldías, al interior se pueden cometer, y de hecho en la historia de Colombia se han cometido delitos de lesa humanidad. Asesinato sistemático de personas por grupos poblacionales, por ejemplo. Crímenes de guerra fusilando prisioneros del lado contendor en estado de indefensión, por ejemplo. Lo que hizo la FARC con los rehenes civiles, que trató de mediar a través de un canje humanitario que llamaban, pero no está permitido que de manera sistemática un grupo rebelde tenga que retener personas civiles, por ejemplo. Ahora bien, el otro delito, el de lesa humanidad, que lo puede cometer el grupo en rebeldía, pero que lo comete en general el Estado, cuando produce genocidios, cuando produce masacres, cuando produce, por ejemplo, el asesinato de 1402 por una política absurda de seguridad que se mide en muertos, esos delitos no son delitos políticos, son delitos y crímenes de guerra de carácter internacional, son los peores delitos que se pueden cometer. El presidente Uribe pide... 2 minutos, doctor Petro. El presidente Uribe pide que se traten de manera igual. Él ve un desequilibrio allí. Y empieza una discusión que tiene como escenario la Comisión Primera y que quizás
tenga como escenario el debate del artículo presente que está en este proyecto de ley. Porque este proyecto de ley lo que busca es mejorar las condiciones para la justicia transicional en la perspectiva de encontrar la verdad. Para los autores de delitos, crímenes de guerra, de lesa humanidad, crímenes contra la humanidad, la verdad los coloca en una situación imposible, porque ni pueden tener acceso a una amnistía, ni pueden tener acceso a un indulto, solo podrían negociar con la justicia menores penas. Esa es la legislación y la normatividad actual. Mientras que los rebeldes, si no han cometido delitos de lesa humanidad, podrían alegar para ellos, dadas las normas actuales, una amnistía o un indulto. Es decir, ni siquiera pasar por la cárcel. Para quienes me escuchan, subrayo que yo nunca he sido ni amnistiado ni indultado. Para que se sepa, pues, ni necesito ser amnistiable ni indultable. Y no estoy en el grupo poblacional de los que han cometido delitos de lesa humanidad, ni más faltaba, porque eso sí, por mí mismo me cerraría por completo cualquier opción de discusión política en la sociedad colombiana. ¿Cómo resolvemos este problema? Un minuto, doctor Petro. ¿Cómo resolvemos esta discusión hacia adelante? Porque yo soy también, y me disculpa, doctor Roosevelt, que me alargue un poquito, porque creo que este es el trasfondo político de este asunto. Yo soy partidario de una tesis de un filósofo muy criticado ahora, sin que él lo haya leído, por Uribe. Lo critica a través de lo que llamó el asesor que tiene de fascista, el chileno, se me olvidó el apellido, poco conocido desde la, ¿cómo es? Revolución disipada, no sé qué vainas, molecular disipada, que es Derrida. Jacques Derrida habla del perdón social, del perdón generalizado. Él dice que en ciertas épocas históricas, muy de vez en vez, una sociedad puede tener el acto imaginario y creativo y virtuoso de un gran perdón social para sus integrantes. Derrida lo semeja en ese carácter que se da de vez en vez y que tiene la misma generación de creación social con las revoluciones. Los perdones sociales y las revoluciones no se dan todos los días, pero cuando se dan, hacen saltar la sociedad hacia adelante. Podríamos en ese concepto pensar que es posible que a Colombia, después de dos siglos de guerras perpetuas, le ha llegado un momento de perdón social generalizado. Yo pienso que sí, y en esto puedo coincidir con Uribe, y me han criticado por ello. Yo creo que se puede tener un momento en la historia de Colombia de perdón generalizado. A eso le pueden poner nombres, eso depende de las normas. Es decir, perdón generalizado a los victimarios, independientemente si estos cometieron. Bueno, un minuto, doctor Petro. Independientemente de si estos cometieron delitos políticos amnistiables e indultables o cometieron crímenes contra la humanidad, no amnistiables y no indultables, como hicieron los nazis. Pero tendría que tener unas condiciones. No podría ser sin condiciones, tendría que haber unas condiciones históricas, un perdón social que no es divino, doctor Pacheco, es humano.
Es decir, es inmanente, no trascendente. Es de nosotros, de la historia terrenal. ¿Cómo podrían ser esas condiciones? La verdad y la reparación de las víctimas. Y esto no lo dice el doctor Uribe. Si el doctor Uribe está de acuerdo en que haya un proceso de verdad y de reparación de las víctimas previo a través de mecanismos concretos para otorgar una amnistía general, yo estoy de acuerdo. La vería como el perdón social de Derrida. Para paz. Gracias, doctor Petro. Tiene el uso de la palabra el senador Santiago Valencia. Presidente Roosevelt, gracias. Sí, yo voy a referirme al proyecto y luego le haré algún comentario, doctor Petro, si alcanza el tiempo, pero en primer lugar al proyecto. Doctor Roy, vea, yo creo honestamente, yo prefiero siempre presumir la buena fe de los, digamos, de mis compañeros y de los proyectos en particular. Y cuando usted pone este proyecto en términos de esclarecer la verdad sobre homicidios de exmilitantes de las FARC o de líderes políticos o de líderes sociales o de cualquier persona, digamos, que ha sido agravada en su vida, en sus bienes, en su honra o en su situación física, por supuesto que estoy de acuerdo. Entre otras cosas porque yo creo que vale la pena avanzar en el esclarecimiento de estos hechos por una razón, o bueno, por muchas, pero hay una en particular estadística. De acuerdo a las cifras de la Fiscalía, que no las he podido actualizar, pero digamos que son muy disidentes en números porcentuales. Del total de homicidios en personas que se reinsertaron y que estaban en proceso de reinserción, exmilitantes de las FARC, se ha esclarecido el 51%. Y digamos dentro de ese esclarecimiento, evidentemente, todas igual de graves, no quiero decir que hay unas más graves que otras, todas igual de graves, pero hay unas, digamos, cuyo homicidio obedece precisamente a su militancia, digamos, o a su exmilitancia, o por haber sido simplemente, digamos, excombatientes de las FARC. Y hay otras en minoría, repito, igual de graves, o por rencillas del pasado en temas de narcotráfico, o por líos de faldas, o por lo que sea, igual de graves todas. Y hay unos datos que son bien interesantes, doctor Roy. Por ejemplo, de los victimarios en esos esclarecimientos, el 43.28% los victimarios son las disidencias de las FARC. Es decir, las disidencias de las FARC atentando contra sus excompañeros que decidieron desmovilizarse. En segundo lugar, las autodefensas gaitanistas de Colombia, que entre otras cosas, un comentario, doctor Roy, llegué muy triste del Urabá, porque estuve en San Pedro de Urabá, y en todas las carreteras hay grafitis de autodefensas gaitanistas de Colombia. Es horroroso. En todas las carreteras, es realmente horroroso. Doctor Gallo, el 17.91% son cometidos por las autodefensas gaitanistas de Colombia. Otras organizaciones criminales, el 14.92%. El ELN, el 11.94%. El EPL, el 10.44%. Y los caparros, el 1.49%. Además, esto es lo que están de primero. Supongo que habrá otros relacionados, digamos, con otras organizaciones o grupos. Entonces, cuando el objeto del proyecto es esclarecer la verdad, maravilloso, que esto se sepa, esto se tiene que saber. ¿Quién está atentando contra estas personas, doctor Gallo, y por qué? No porque el por qué determine si es más o más grave, más o menos grave, sigue siendo igual de grave, pero para conocer la génesis del problema, para tratar de solucionarla de alguna forma. Entonces, si esto llegara al 100% del esclarecimiento, doctor Roy, pues evidentemente esto nos daría unos datos más certeros sobre qué es lo que está pasando con los desmovilizados de las FARC. Pero tengo unas preocupaciones de tipo técnico con el proyecto. La senadora María Fernanda dijo algunas de ellas al principio.
por ejemplo, y ella lo relacionaba, el proyecto cambia el estándar en el principio de oportunidad y en los preacuerdos, porque ya no es el estándar de la prueba o el mínimo de prueba para lograr el principio de oportunidad y el preacuerdo, sino la probabilidad de verdad. Esto a mí me parece, doctor Roy, sinceramente asustador. Es decir, que el criterio ya no sea la prueba o el mínimo de prueba, sino un elemento subjetivo de la verdad, me parece muy delicado. Que en un principio de oportunidad que está hecho, doctor Petro, para, digamos, que la fiscalía pueda desmontar aparatos criminales más grandes, que finalmente es el hecho del, digamos, de la, precisamente del principio de oportunidad, esté basado en un elemento subjetivo y no de prueba. Porque entonces, ¿quién determina cuál es esa verdad aportada? ¿A criterio de quién y para qué? Porque entonces vámonos a la génesis del principio de oportunidad. Entonces es una figura propia del sistema penal acusatorio, donde el juez le dice a una persona que está siendo imputada, mire, cuéntenos qué pasó, cuéntenos usted qué hizo, pero sobre todo, díganos quién es su jefe o quién es la persona que está por encima suyo, quién está financiando, etcétera, para desarticular el aparato criminal. Entonces, doctor Gallo, si usted me dice a mí que lo que quieren es desarticular esos aparatos criminales, que lo acabamos de ver, son las disidencias de las FARC, las autodefensas gaitanistas de Colombia, etcétera, pues ¿quién no va a estar de acuerdo con eso? Pero cuando el elemento es subjetivo y es el aporte de verdad, se desnaturaliza el principio de oportunidad. Porque entonces ya no va detrás de, digamos, el desmantelamiento de una organización o grupo criminal que está atentando contra un grupo particular de personas, sino que ya se vuelve un elemento absolutamente subjetivo que nada tiene que ver ni siquiera con la génesis propia del principio de oportunidad. Y repito la pregunta, ¿quién define si esa verdad es la correcta o no? Ojo, doctor Roy, en un proceso penal, porque no estamos hablando aquí de la Comisión de la Verdad, que es una reconstrucción histórica, etcétera, que uno puede estar o no de acuerdo, sino en un proceso penal donde hay un imputado y donde finalmente existirá una condena y la apertura de procesos a otros sujetos procesales. Entonces ya no sé, ya el estándar de la imputación no es una inferencia razonable, porque para acceder al preacuerdo al principio de oportunidad ya no hay digamos una prueba, sino que es una probabilidad de verdad. Y esto, doctor Roy, incluso es más exigente de lo que hay hoy y lo vuelve inoperante. Porque el tema de la probabilidad de verdad hace un estándar todavía más exigente para la aplicación del principio de oportunidad y por lo tanto lo vuelve absolutamente inaplicable. Y yo no creo que esa sea la razón de ser del proyecto. O sea, yo no creo que la buena intención termine siendo en algo absolutamente inoperante para la justicia. Si quiere, déjeme terminar, doctor Roy, para que usted pueda intervenir. Y seguramente usted pues tendrá mucho que decir a lo que estoy diciendo. Lo mencionaban ahora, ya sobre el artículo 3º. Y es, hoy la víctima, y lo decía el doctor Velasco, y tiene toda la razón, puede intervenir en el proceso. Pero la intervención de la víctima es ante el juez. Porque lo que hay anterior, digamos, es una negociación entre quien tiene la acción penal en nombre del Estado, que es la Fiscalía, y la persona que está imputada de esos delitos para un principio de oportunidad de colaboración que tiene que ser refrendada por el juez. Meter a la víctima en la negociación del principio de oportunidad se vuelve una negociación de tres, donde obviamente la intervención de la víctima, digamos, resulta hasta un poco inhumana, doctor Pacheco, porque finalmente, es decir, el imputado está ahí confesando unos delitos, contando que tiene unos aliados o unos jefes, unos financiadores, por qué se cometió el delito que se cometió, y la víctima termina casi que en una negociación que es transaccional. La verdad es que incluso atenta casi que contra el propio derecho de la víctima a conocer la verdad por la naturaleza
del principio de oportunidad de la negociación, repito, transaccional, porque es una negociación transaccional que hay cuando se aplica el principio de oportunidad. Y hay otro tema que me preocupa. Bueno, hay un tema que ya es de redacción, doctor Roy, que es en el 353A, que se habla de delito investigado y pues digamos hay una imprecisión técnica porque se investigan conductas, no delitos. El delito es cuando ya se compruebe la comisión del mismo, digamos, eso es ya simplemente un tema de redacción. Y lo último es en el 353A igualmente, y es que se pueda dar un principio de oportunidad cuando ya hay un condenado. También desnaturaliza totalmente el principio de oportunidad, porque básicamente lo que quiere el principio de oportunidad, senador Petro, es que antes a la condena se surta un proceso de negociación donde se aporte información valiosa para la fiscalía que termine en una reducción de la condena de la persona que está confesando el delito a cambio de información, pruebas, verdad, reparación de la víctima o lo que sea en el proceso penal. Pero si ya la persona está condenada es porque no colaboró con la justicia y porque finalmente en el juicio lo vencieron y lo condenaron. Entonces, ¿sobre qué se va a hacer un principio de oportunidad de una persona que ya está condenada? Entonces, eso es lo que termina generando el efecto contrario, y es que de pronto en la malicia del imputado prefiera no acogerse al principio de oportunidad, ver si son capaces de vencerlo o no en juicio, y una vez condenado pedir el principio de oportunidad ya derrotado por las pruebas de la fiscalía y avaladas por el juez. Eso también me parece muy delicado porque termina absolutamente desnaturalizando en la propia génesis del principio de oportunidad. Entonces, como ve, doctor Roy, yo creo de verdad que ojalá lográramos esclarecer la totalidad de los delitos, porque creo que ahí habría una información, una interpelación, si lo permite el presidente. Yo quisiera explicar por qué ha habido una serie de buena fe, como dice el senador Santiago, de Tiene la palabra, senador Roy. opiniones. Para pedir la Ese es palabra. sobre la también. intervención de Santiago. Yo no he terminado mi intervención, presidente, simplemente me pidieron una Excúseme, interpelación. entonces hagamos para para que poder se organizar el permita debate. Senador Santiago Valencia, termine su intervención. Es que por favor. pedí una El interpelación. senador Petro me pidió una interpelación, usted con la su consta. venia no tengo problema, y ya pues si No el tengo senador quiere inconvenientes. Senador Gustavo Petro, tiene Bueno, la... ahí en ese aspecto concreto, digamos, un condenado que hoy no podría acceder a un principio de oportunidad y mejorar sus circunstancias jurídicas, ¿cierto? El proyecto lo propone, lo deja abierto. ¿Qué pasa con la propuesta de amnistía de Uribe? Que un condenado sale de la cárcel. Una amnistía hace que los condenados por el marco jurídico donde aplique la amnistía salen de la cárcel. Entonces, bajo la tesis uribista hoy propuesta, que yo digo estoy de acuerdo siempre y cuando haya una condición previa, que es la verdad y la reparación de víctimas, pues estamos en el punto de la verdad. Si el condenado, y esa es mi interpelación, si el condenado en la perspectiva de un perdón general, es decir, de pasar a una era de paz en Colombia, si el condenado puede, no lo quiso hacer antes, tiene usted razón, pero quiere decir toda la verdad y su delito está en el marco de lo que podría ser una amnistía, un perdón social, ¿por qué no podríamos abrir la posibilidad? Bajo la misma tesis de Uribe. Y es que una amnistía lo sacaría. Lo que pasa es que yo digo es que tiene que tener condiciones. Y una es la verdad. Entonces la propuesta de Roy del proyecto, no solo de Roy, del proyecto, es abrir ese camino. Precisamente es abrir un camino de verdad para un posible perdón social generalizado si la sociedad quiere en el futuro. Sí, doctor Preto, gracias. Sí, para allá iba, y le agradezco su interpelación porque me permite conectar con la segunda parte, que era referencia a su intervención inicial. Sobre la propuesta del expresidente Uribe, sobre además la que tengo que confesar personalmente, tengo muchas dudas y se las manifesté a él. Incluso desde el punto de vista académico estoy buscando la forma, digamos, de hacerlo, digamos, lo más
bueno, no sé cuál sería la expresión, pero lo menos traumático posible, por decirlo de alguna forma. Pero, doctor Petro, yo creo que usted está confundiendo dos cosas. Porque la propuesta, y usted lo dijo ahora, del expresidente Uribe es para acabar con las asimetrías que hay frente a las condenas que hay hoy en Colombia. Y usted pone un ejemplo que es real. Entonces, por ejemplo, la señora EPA Colombia, por dañar una estación de Transmilenio, fue condenada a 5 años de prisión. Que entre otras cosas, yo estoy de acuerdo con la condena, ¿cierto? Y el señor Malo de la Corte Suprema de Justicia, condenado por el cartel de la toga, es condenado a 8 años de prisión. Entonces, hay una asimetría evidente, porque si uno mira el daño a la sociedad, en ambos casos hay un daño, hay un delito, hay un bien jurídico tutelado que termina siendo afectado y la justicia por eso lo sanciona. Pero cuando uno mira la proporcionalidad por la responsabilidad pública, por la trascendencia y por el daño causado, evidentemente sí se pregunta uno dónde está la proporcionalidad del daño causado por la señora EPA Colombia, condenada a 5 años, y el señor ex magistrado de la Corte Suprema a 8 años. Igual, y esto no es un secreto, lo hemos dicho con los miembros de las FARC, quienes están en un proceso en la JEP porque han cometido crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, y que a hoy no han tenido ninguna sanción efectiva, pero que además están participando en política. Mientras que la señora EPA Colombia, que en algún momento había dicho que quería ser senadora, general sobre crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, que nosotros seguimos diciendo que tienen que ser sancionados proporcionalmente al daño causado y sin participación en política. Es frente al resto de delitos de personas que hoy están en la cárcel por delitos significativamente menores con una sanción peor, no solamente en años de prisión, sino en multas, sino en la prohibición de ejercer la política. Y la propuesta de amnistía va dirigida en básicamente corregir esa asimetría que presentó el proceso de paz, pero no para incluir dentro de la amnistía a quienes han cometido crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, porque siempre será, digamos, en coherencia con lo que hemos opinado personas que a nuestro criterio deberían no solamente pagar con cárcel, sino no tener la posibilidad de participar en política. Y con lo que usted mencionaba, por ejemplo, de los jóvenes de la primera línea, claro, uno de los delitos es la sonada, uno de ellos. Pero, senador Petro, no me diga a mí que colgar una guaya de poste a poste y decapitar a una persona que va en moto es un delito político. Ni me diga que atentar contra la fuerza pública con latas de cerveza llenas de metralla y explosivos corresponde a un delito político. O que los otros delitos que cometieron jóvenes de la primera línea tenían relación alguna, como quemar policías dentro de una estación para hacerlo. Entonces, bueno, está bien, la amnistía operará para el delito político, pero no para los delitos de terrorismo urbano, porque los han cometido. Me excusa, presidente, una moción. Ya voy a terminar. Me excusa el senador Santiago, si me permite una moción de orden de 30 segundos, presidente, y le devuelve, si usted le ordena, la palabra al senador Santiago. Y solamente en ese sentido, senador Roy. yo me voy a privar en esta sesión de hacer el fascinante debate sobre la amnistía general, su imposibilidad, la falsedad de esa argumentación y, por supuesto, sobre esos temas sí que hay que discutir, sobre la necesidad de acallar las voces de quienes conocen la verdad, ofreciéndoles una falsa amnistía imposible que lo que haría sería entregar a las fuerzas militares a la Corte Penal Internacional y a la justicia ordinaria disfrazada del esfuerzo de reconciliación. El escenario de reconciliación es la JEP. Pero nada tiene que ver eso, senador Santiago, con este proyecto. Yo lo que apelo, y de buena fe, como dice su señoría, porque en usted sí que creo en la buena fe, es que como el proyecto tiene como uno de los grupos de ciudadanos que están siendo asesinados y que este proyecto pretende saber quiénes son sus asesinos y sus cómplices, al grupo de ciudadanos reincorporados de las FARC, casi que por instinto se oponen o dilatan al proyecto. Pensemos en todos los defensores de derechos humanos, senador Santiago, en los defensores ambientales, en los estudiantes, en los sindicalistas, en la gente que está siendo asesinada. Nada tiene que ver este proyecto con ninguna amnistía, ni con la de Uribe, ni con ninguna. Yo le rogaría
que nos concentremos. Estoy tomando atenta nota de sus observaciones sobre el proyecto, Señor. no sobre la amnistía. Y lo invito y los invito, y al presidente me parecería más fascinante, de pronto hacemos una proposición sobre ese asunto, a discutir en extenso el asunto de las amnistías y los indultos y las leyes de punto final. Pero este no es el proyecto. Sí. Piensen en todos los defensores de derechos humanos asesinados y no se dejen sesgar, que porque un grupo de colombianos que también merece la vida, que son los firmantes de paz, y están mencionados en el proyecto, entonces dilatamos el proyecto con largas intervenciones que nada tienen que ver. Gracias, presidente. Presidente, yo ya voy a terminar. Estoy Continúe, terminando. senador Santiago Y Valencia. yo entiendo que al doctor Roy no le guste lo que estoy diciendo porque evidentemente tenemos contraposición de posturas, democrático, argumentativo. Pero, doctor Roy, usted me hace una moción de orden para interrumpir mi disertación cuando no llevo ni 10 minutos hablando, pero escuchó la del doctor Petro de más de 25 minutos sobre el mismo tema. Entonces, si hay, digamos, la gallardía democrática de escuchar una postura, así uno esté de acuerdo con ella, al menos escuchar la del contradictor, porque finalmente él fue el que puso el tema y lo conectó además con este proyecto, que es sobre la disertación que yo estoy haciendo. Entonces, repito, todo lo que sea lucha contra la impunidad, doctor Roosevelt, de acuerdo. Pero lo que pasa es que técnicamente, como lo decía, esto tiene unos hierros que son complicados, porque subjetiviza el principio de oportunidad, porque no aporta las pruebas para el desmantelamiento, que es la propia génesis para ayudar a la Fiscalía a desmantelar estos grupos, sino que termina siendo una verdad subjetiva determinada por nadie. Y porque además termina dando la posibilidad de una segunda oportunidad. Ya no es un principio de oportunidad, sino un principio de segunda oportunidad que echa al traste el propio principio de oportunidad, que es cuando la Fiscalía tiene la posibilidad de esclarecer los hechos y lo lleva cuando la persona ya está condenada y ya no tiene ninguna opción de escaparse de la justicia porque fue vencida en juicio. Por esas razones, doctor Roy, creo que el proyecto no sirve y yo había presentado una proposición de aplazamiento, la retiro porque no tengo ningún interés en hacerlo, para escuchar al fiscal general de la Nación. Me gustaría saber cuál es su concepto sobre este proyecto, pero además para pedirle a la Comisión de Política Criminal, que creo que el doctor Velasco hace parte de ella, para que nos envíe el concepto, porque este proyecto tampoco tiene concepto de la Comisión de Política Criminal. Y pues mientras eso no se haga, yo lo seguiré votando en contra porque creo que es absolutamente inconveniente, porque al final no termina persiguiendo lo que quiere, que es la impunidad contra los homicidios de líderes sociales, directores políticos y hasta los exmiembros de las FARC. Gracias, presidente. Con mucho gusto tiene la palabra la senadora Paloma Valencia, sigue el senador Miguel Ángel Pinto, senador Julián Gallo, senador Eduardo Pacheco. Gracias, señor presidente. Yo creo que el proyecto tiene unos problemas que a mí sí me preocupan sustantivamente. Por ejemplo, dice, vamos a aplicárselo cuando tengamos ya, digamos, casi que certeza probatoria de que el hecho ocurrió y que la persona con la que se está llegando al principio de oportunidad es o autor o partícipe. Y entonces a mí sí me crea una pregunta muy grande, querido presidente, en torno a qué es lo que queremos con este proyecto. Porque si ya hay certeza, pues lo que hay es que acusarlo y llevarlo a la cárcel. Aquí no puede ser que cuando ya hay certeza, entonces negociemos, porque entonces no estamos haciendo nada. La figura de los acuerdos judiciales tienen un origen y es un origen muy claro, y es ante las dificultades probatorias que supone el derecho moderno, ante la dificultad de llegar a tener unas pruebas que permitan la condena, sin ninguna duda, pues lo que se busca es reducir la pena a cambio o acortarla o eliminarla a cambio de poder llegar a responsables mucho más altos y a poder, digamos, desarticular aparatos totales de crimen. Entonces yo creo que aquí tiene un problema muy grave el proyecto, porque si ya tenemos o el autor o partícipe, más allá de toda duda razonable, pues lo que tenemos es la culpabilidad totalmente expresa. Y entonces en ese caso estamos eliminando cualquier tipo de acuerdo que muchas veces se hace precisamente para lograr, aunque sea condenas más bajas, a cambio de que realmente haya posibilidad de generar algún tipo de pena y al mismo tiempo de conocer información adicional sobre lo que está ocurriendo. Creo que
el senador Roy va a tener que mirar muy bien eso, porque esto sería una restricción muy grande a las posibilidades de condena de los responsables. Y creo que entonces hablamos entonces es más bien de una búsqueda de impunidad para los responsables a cambio de no se sabe muy bien qué y con qué propósito, porque realmente si ya usted tiene claro quién es el partícipe o quién es el autor y lo tiene más allá de toda duda razonable, lo que usted tiene es un culpable y solamente se va a poder negociar con quienes ya efectivamente pudiéramos declarar culpables. No entiendo la racionalidad, sobre todo porque elimina muchos de los aspectos importantes de los acuerdos judiciales. Pero quiero referirme, señor presidente, al tema de la amnistía del que se está hablando, porque me parece que tiene que ver y es muy importante que lo discutamos en la comisión primera. Dice el senador Petro que a él la amnistía, que significa, por supuesto, que van a salir de la cárcel, le gusta siempre y cuando haya garantías de verdad y reparación de las víctimas. Y fíjese, presidente y queridos compañeros y a todos los ciudadanos que nos están escuchando, que aquí viene el punto central de por qué nosotros no hemos acompañado la impunidad, y es por la garantía de no repetición. La garantía de no repetición es esencial en el derecho penal, porque usted no solamente sanciona a una persona para eliminar, digamos, la amenaza o para sancionar la conducta que esa persona individualmente ha cometido, sino para dar un mensaje social. Es decir, cuando metemos una persona a la cárcel por haber cometido un delito, lo estamos metiendo para decirle a todos los demás ciudadanos que ese tipo de delitos no se pueden cometer y que eso que se está cometiendo tiene que ser sancionado y que cualquiera que lo comete tiene que ser sancionado. Por supuesto, el senador Petro saca la garantía de no repetición, porque esa no ha sido una preocupación de quienes han estado aquí alentando las impunidades de un lado y de otro. ¿Por qué? Porque claro que la garantía de no repetición les parece secundaria. Yo quiero aquí decir que la garantía de no repetición es tal vez la esencia misma de por qué existe el derecho penal y es la búsqueda de que la sociedad entienda que hay cosas que como sociedad no aceptamos. Y eso me parece que es bien importante, porque aquí empiezan a aparecer, digamos, todas las tergiversaciones. El senador Petro habla de que le preocupan los delitos de lesa humanidad y que para esos delitos pues habría que mirar muy bien. Le preocupan los delitos de lesa humanidad que cometieron los otros ciudadanos, porque los delitos de lesa humanidad que cometieron las FARC no le importaron. Nosotros cuando nos opusimos al Acuerdo de La Habana fuimos claros. No nos gusta que los criminales de lesa humanidad queden impunes, y muchísimo menos que vayan al Congreso. Él dice, yo me hubiera retirado de la política, pero no se lo exigió así a los miembros de las FARC. Yo me permito recordarle a quienes nos escuchan hoy que en esta comisión tenemos criminales de lesa humanidad confesos, no porque lo diga yo, porque ellos mismos dicen ser criminales de lesa humanidad, por ejemplo, reconociendo el crimen, el magnicidio contra Álvaro Gómez Hurtado, que es un crimen de lesa humanidad, y aquí siguen en el Congreso. Entonces, fíjese que aquí empieza a aparecer el gran problema, que es precisamente al que quería señalar el presidente Uribe a la hora de hablar de estos temas, porque yo creo que aquí hay unos temas fundamentales, que es la inconsecuencia en la política pública y sobre todo la inconsecuencia a la hora de perseguir los crímenes. Porque muy bonita la teoría del delito político. El delito político entonces es, como usted tiene buenas causas, usted es un criminal altruista, entonces esos crímenes no hay que judicializarlos. El senador Petro hablaba de los 3 crímenes o los 3 delitos que se entienden como delitos políticos, y usted los lee y en principio, digamos, salvo la sonada, le parece pues, bueno, pues sí, son crímenes políticos. No. Porque es que lo que no les están contando a los colombianos es que los crímenes políticos sirven de parasol para todos los demás crímenes. Porque aquí nos hablan entonces es después de los delitos conexos al delito político. ¿Qué quiere decir eso? Que usted termina pudiendo matar, pudiendo secuestrar, pudiendo extorsionar, pudiendo reclutar, pudiendo violar mujeres, porque todo resulta conexo al delito político. Es decir, que aquí los buenos fines para tratar de cambiar el mundo ameritan no solamente que usted ejerza unas violencias contra los ciudadanos, sino que incluso el narcotráfico en los acuerdos de La Habana lo volvieron conexo al delito político. El narcotráfico no es delito si es usado para financiar la revolución. Secuestrar gente no es un delito grave porque es que lo usaron fue para financiar la revolución.
Y yo creo que estos son los temas que este país tiene que pensar. Yo voy a radicar hoy y espero que Colombia entera nos acompañe en abolir el delito político, porque es que no podemos seguir teniendo delitos para los cuales hay una justificación y que por lo tanto esas violencias se justifican. Y fíjese una cosa, señor presidente, que hay que decir aquí claro y duro. Los delitos políticos solo los comete la izquierda. Los delitos políticos solo los comete la izquierda por la definición que ellos mismos le han dado al delito político. Y quiero dejarlo muy claro, porque en el gobierno del presidente Uribe, cuando se intentó dar connotación de delito político a los paramilitares, dijeron, no señor, eso no es delito político, porque cuando usted quiere preservar el Estado y no tumbarlo, eso no puede ser un delito político. Entonces, por definición, ¿quiénes pueden cometer el delito político? Son todos aquellos que estén en la izquierda y en contra de la institucionalidad. Fíjense que esa es una jugada política macabra que tiene este país. Y es habernos dicho que los delitos que comete la izquierda y que se pueden disfrazar de delitos políticos, entonces están sujetos a que uno los tenga que tratar con amnistía, con indulto y con representación política. Yo creo que ahí es donde está el tema fundamental, señor presidente, y quiero ser muy clara con los colombianos que nos escuchan. Aquí hay un problema de injusticia, porque el gran problema de este país es que tenemos una justicia injusta. Y lo que hay que tratar de tener es una justicia justa. Y hay un problema de justicia en dos categorías distintas. La primera, la proporcionalidad de las penas. ¿Cómo le dice a usted, senador Barón, a un colombiano que se robó un celular o que se robó una bicicleta o que rompió como EPA una estación de Transmilenio, que tiene que ir a la cárcel, y al mismo tiempo tiene usted responsables de delitos de lesa humanidad pagando 0 días de cárcel? 0 días de cárcel por los graves delitos de lesa humanidad. Y por otro lado, hay un tema de proporcionalidad frente a la representación política, porque resulta que quien comete el delito político, que le meten, como ya les conté, todos los demás delitos debajo de esa capa, entonces simplemente termina uno diciendo, ah, no, esos delitos también eran políticos y por lo tanto quedan listos. Y como son delitos políticos, querido presidente, lo que termina pasando es que ellos sí pueden tener representación política. El señor, el colombiano, que se robó el celular y que fue a la cárcel por eso, no puede volver a aspirar a la política en Colombia. Mientras que quienes cometen los delitos de lesa humanidad amparados por el discurso político pueden hacer política. Y el que mató gente amparado en el delito político también puede hacer política. Y el que secuestró gente amparado en el delito político también puede hacer política. Entonces yo creo que aquí hay un problema muy de fondo para Colombia. Yo sí creo que la solución no es salir en la feria de impunidades. Yo jamás he considerado la impunidad una opción, no solamente por el irrespeto que supone a las víctimas, que no solamente merecen verdad y reparación, sino que los colombianos como colectividad merecemos que eso no vuelva a pasar, que es lo que precisamente está quedando en vilo todo el tiempo. Porque con el acuerdo de La Habana lo que nos dijeron es, eso se perdona, pero ellos van a reparar a las víctimas, ellos mismos se comprometen a no volver a delinquir, ellos van a decir la verdad, nada se cumplió. Bueno, algunas cositas habrán dicho, todavía no sabemos, las confesiones seguimos esperando, pero eso es harina de otro costal. Lo cierto es que el mensaje que quedó para Colombia fue que hay unos delitos que aquí se pueden perdonar, y que se pueden perdonar y que no pasa nada. Y entonces fíjese, queridos ciudadanos, lo que termina pasando. El Clan del Golfo, durante las negociaciones con las FARC, le dice al presidente Santos, nosotros queremos también negociar, y organizan un paro armado en 8 departamentos. El presidente Santos les dice, no, con ustedes no vamos a negociar porque ustedes son delincuentes comunes. ¿Y sabe qué hace el Clan del Golfo, querido ciudadano colombiano? Se cambia el nombre. Hoy se llaman Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Se echan un discurso político y pretenden que ese discurso político les permita avanzar en la consolidación de que en 10 o en 20 años algún gobierno diga sí, estos delincuentes políticos y les dé motivos para amnistía e indulto y representación política. Señores colombianos, aquí hay un tema de fondo. Hay que acabar con el delito político, porque no puede haber violencias buenas, porque ninguna violencia que se ejerce contra los colombianos es aceptable. ¿Qué tal que yo les dijera que en Afganistán se está aprobando una ley para decir que todos los delitos que se cometan a nombre de Dios, que es tan bueno, entonces sí se vale?
Entonces me dirían, no, porque lo de los talibanes es tremendo, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues es lo mismo que nos pasa aquí. Aquí ha habido una violencia sistemática que se ha disfrazado de política y que nos hemos tenido que tolerar y que además hemos tenido que perdonar y amnistiar y volver a perdonar y volver a amnistiar y darle representación política siempre. Yo creo que llega el momento donde los colombianos tenemos que decir no más violencias. No hay ninguna violencia que se justifica. No se justifica, senador Petro, que vayan y le prendan candela a un CAI con los policías adentro. No se justifica que salgan y cojan a patadas a las mujeres policías de Colombia. No se justifica que destruyan la infraestructura de los míos. No se justifica que nos sigan haciendo violencia y que nos diga que por razones políticas todo eso se vale. No hay violencias buenas. Todas las violencias tienen que quedar proscritas de este país para que podamos construir la paz. Pido otra interpelación, derecho de réplica, presidente. Termine, senadora Paloma. ¿Terminó? Sí, señor presidente. Muchas gracias. Bueno, para una moción de réplica, senador Gustavo Petro. Sí, señor, rápidamente. Yo no justifico que un barrio, una juventud de un barrio rodee un CAI, lo queme y queme policías adentro. Me está calumniando. Tampoco puedo justificar que un fiscal general detenga 165 jóvenes de protestas, los califique de terroristas y no detenga a quienes dispararon contra ellos. Porque eso es otra cosa, eso no se llama justicia, eso se llama venganza de un gobierno, retaliación de un gobierno, a lo que hemos estado acostumbrados. Y es que los gobiernos mismos producen la violencia. La violencia que vivimos en Colombia no la iniciaron los ciudadanos y las ciudadanas, la iniciaron los gobiernos, bombardeando, siendo absolutamente sectarios para no entender que es una cooperativa campesina o como hoy, para no entender que es una protesta de jóvenes. Y al generar la violencia, esas violencias tienen dinámicas permanentes, una inercia creciente de la violencia. Un poco este debate tiene que ver no cómo se generó la violencia en Colombia, que la generaron los gobiernos, sino cómo se puede frenar una historia de violencias para pasar a una era de paz. Y allí la verdad es fundamental y los instrumentos jurídicos para encontrar la verdad son fundamentales. Gracias, señor presidente. Bueno, miren, señores senadores, el Partido Conservador informa que tiene una reunión de bancada. Quisiera, señor secretario, que se anuncien proyectos, por favor. Le ruego un favor, presidente. Con mucho gusto. Senador Roy. Seguramente tendremos que continuar mañana. Así es. Hay una proposición sobre la mesa que no tiene nada que ver con este proyecto.